Axel Kicillof, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria y ex ministro de Economía de la Nación, ustedes saben. Así que lo saludamos. Axel, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué pasa? Estoy un poco fónico. ¿Cómo andas? Pero soy yo, no es Darth Vader ni nadie. ¿Eso de tanto gritar en la sesión o Y ayer hubo una sesión movida porque se trató el tema impuesto a las ganancias, pero también surgió la cuestión del decreto de Macri, que le permite a su papá entrar al blanqueo, que había sido un tema muy discutido en el Congreso, planteado por el Frente para la Victoria, porque todos nuestros blanqueos impedían funcionarios y parientes de funcionarios que puedan entrar al blanqueo, los excluía. El proyecto que manda para este blanqueo el Poder Ejecutivo, en simultáneo con las filtraciones esta de Panama Paper, permite que los funcionarios blanqueen. Y ahí en las comisiones se consigue ese cambio, y después en el plenario del Congreso, de la Cámara de Diputados, se consigue excluir a los parientes de los funcionarios, particularmente padres, pero también cónyuges. Y así se había votado, de hecho, así se había votado, y así era como había incluso votado el Frente Renovador. Nosotros pedíamos que se excluyera también hasta los primos por el tema de Calcaterra y también los que hacen obra pública, los contratistas. Pero bueno, eso no se consiguió. Ahora sí se consiguió que los parientes no pudieran blanquear, particularmente padres y cónyuges, y por decreto nos enteramos ayer que Macri hace algo ilegal, que es cambiar una ley por decreto, para permitir que el padre pueda blanquear, entre otras cosas, ¿no? También todos los padres cónyuges de los funcionarios. Así que la verdad es que ha habido movidas ayer judiciales de nuestro bloque y quejas de todos los bloques, incluso el radicalismo. El jefe de bloque radical, Mario Negri, yo no leí la declaración, pero me comentan que bueno, es una aberración, ¿no? No solo porque modifica una ley con un decreto, sino porque modifica una ley que permite que su propio padre blanquee cuando hay un lío legal con los Panama Papers. Ahora, ¿vos creés que Franco Macri va a blanquear? Mirá, porque eso te digo, a mí me parece horrible, la verdad me parece horrible lo que hicieron, me parece injustificable, así no esté Franco Macri, pero así no fuera para facilitar blanqueo de fondos de corrupción, ponerle que fuera simplemente por desesperación para recaudar más. La escala de valores que transmite eso es una escala de valores horrible, porque está en la desesperación por la guita a cualquier costo. Pero me parece que quizá el debate se achica cuando se plantea el tema de Franco Macri, porque ellos por ahí lo resuelven muy fácil diciendo, mirá, no blanquea Franco Macri, y te responden fácil algo que, cuestionándolo de manera más general, es mucho más eficiente. Mira, vos nunca lo vas a saber, ni siquiera si dicen que no lo hizo, porque particularmente en esta ley de blanqueo también habían puesto y dejaron elementos de persecución a cualquiera que investigue e informe sobre quién blanqueó. Entonces, es un blanqueo, digamos, muy generoso con los evasores, con lo del HSBC, lo de Panama Papers, muchos del gobierno involucrados o en HSBC, caso de Prat Gay, o en Panama Papers, caso de muchísimos funcionarios. Esas son filtraciones internacionales. O sea que yo creo que por una cuestión de decoro, como mínimo, porque además hay Ernesto Sanz, lo que decía cada vez que sacaba un blanqueo en general, ¿no? Nuestro gobierno, pero bueno, excluíamos a los funcionarios porque además no va a mover la aguja. La verdad que para recaudar más fondos no metas a los funcionarios y parientes de funcionarios si no estás confesando que eran todos negradores seriales por magnitudes siderales. Estamos hablando de un blanqueo nacional. Yo creo que no puede haber otra excusa que no sea alguna cuestión legal. Vos fíjate que puede ser que ellos digan, no va a blanquear Franco, pero quedan, el tema de que no puedan ser funcionarios ni familiares, es porque si no es una autoamnistía, porque si no estás diciendo, perdónense los impuestos a mí. Entonces, en general los blanqueos se hacen excluyendo a los que están involucrados en el diseño y en la votación del blanqueo. Es una cuestión que pasa en todos los países, en todos lados. Axel... Pero esto es insólito, que con un decreto se modifique quién puede blanquear, que se aprobó en el Parlamento. La Constitución Nacional, creo que es artículo 99, le prohíbe al Ejecutivo modificar una ley en su espíritu. Y esto se discutió, bueno, yo fui el que más lo defendí
porque era el que ponía el proyecto Frente para la Victoria, pero y además es doble moral, que con ganancias pasa lo mismo, Ahora, la doble moral no es transversal en algún sentido. Te explico más allá del tema del blanqueo en particular, porque por ahí en el blanqueo, dado que esto... Puede ser, pero discutamos lo del presidente, porque él es presidente. Podemos discutir más en general. Pero yo estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir, estoy de acuerdo, y además estoy de acuerdo con el planteo de fondo respecto del blanqueo. Pero lo que te quiero decir es que cuando se discute corrupción, el que está en el poder generalmente dice, bueno, es un tema menor, lo importante es cómo gobernamos, o para quién gobernamos, etcétera, o son casos aislados, o no es un proceder general, o pasa, sí, es lo que está diciendo Macri ahora. O pasa siempre, o pasa en todos lados, con lo cual eso no se puede plantear. Lo mismo con ganancias. Quien está en el gobierno te dice no podemos actualizar determinadas cosas porque afecta a la recaudación, etcétera, y el que está en la oposición dice cómo le vas a cobrar a los trabajadores. Y entonces, más allá de los matices, uno ve que en el caso de ustedes cuando estaban en el poder tenían un discurso determinado y hoy son muy exigentes en la oposición, y el macrismo era muy exigente en la oposición y hoy es mucho más complaciente consigo mismo en el poder. ¿No se da un entrecruzamiento así? Mira, lo podemos charlar y revisar la historia argentina. Yo voy a hablar ahora del caso puntual y de otros casos puntuales porque creo que no. Creo que no es transversal, o por lo menos no afecta al Frente para la Victoria o al kirchnerismo. Te explico por qué. Porque Macri, en un spot de campaña de septiembre, y Massa también, habían dicho que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Habían dicho, ningún trabajador va a eliminar el impuesto a las ganancias. Yo estaba en campaña, va a pagar el impuesto a las ganancias. Yo estaba en campaña y conocí en campaña trabajadores que decían, pero ustedes no prometen eliminar el impuesto a las ganancias. Yo voy a votar a Macri porque me va a eliminar el impuesto a las ganancias, que era un tema de relevancia nacional también, elevado por algunos medios a relevancia nacional y a un problema grave. Sí, pero el principal era Moyano, quien más impulsaba eso fue... No, pero Clarín, La Nación, todo el día, con que el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias, sí, pero está bien, digamos, porque eran oposición de nuestro gobierno, y puede ser en el sentido que vos decís, cuando eran oposición, pero ya en un spot de campaña, hace un año, no hace 5 siglos, decir, voy a eliminar, ningún trabajador del spot está disponible en YouTube, poner lo recuerdo perfectamente. Claro, y también Massa, decía, no van a pagar el impuesto a las ganancias, y discutían con nosotros. Entonces hay gente que los votó por eso, porque era un tema sensible a los trabajadores. Yo lo reconozco, incluso trabajadores que no pagaban impuesto a las ganancias, estaban en contra del impuesto. Eso me pasó también, porque hay casos de gremios enteros, qué sé yo, en metalúrgicos, un 5% debía tributar con nosotros impuesto a las ganancias. Con lo cual, era un tema que se había vuelto un tema público de agenda y del gobierno y los trabajadores. Y un candidato decía, vótenme, yo lo saco. Y ahora el gobierno, y lo que pasó no es solo que no lo sacó, sino que cuando nosotros nos fuimos, y estos números chequealo donde quieras, pagaba impuesto a las ganancias 1.100.000 personas, y hoy la pagan 2 millones de personas, el doble. Es decir, que 1 millón más de su base electoral, no solo el primer millón le había dicho que se lo iba a sacar, sino que agregó. Esto sí es medio insólito, porque una cosa es dejarlo y otra cosa grabarlo. Y con la reforma que quiere introducir el gobierno, por lo que vos decías, esta es la situación hoy. Si se aprueba el proyecto del gobierno, va a pagar impuesto a las ganancias, nuestros cálculos, 400.000, 500.000 personas más. O sea, cada vez más gente paga impuesto a las ganancias. Nuestro proyecto, y ahora te digo nuestra posición, siendo hoy oposición, nosotros podríamos tener claramente una posición, digamos, un punto de vista oportunista, es decir, bueno, ahora que somos oposición, pedimos que saque el impuesto a las ganancias. Sería lo de Macri al revés. Nosotros cuando estábamos lo defendíamos y ahora pedimos que lo saquen. Y no es lo que estamos presentando. Nuestro proyecto mantiene actualizado el mismo mínimo no imponible y la misma cantidad de personas que cuando nosotros éramos gobierno. Porque siempre dijimos, este es un impuesto a los altos ingresos, incluso más, nuestro proyecto propone no solo cobrarle a los jueces, que las otras fuerzas políticas no lo están poniendo de nuevo, sino que además, y no entiendo por qué, sino además poner un criterio donde el 10% que más gana sea el que paga el impuesto, y que esto se actualiza con la base de datos de AFIP, que mire exactamente cuál es el número a fin de año que marca un 10%, y entonces que el 10% que más gana sea el que pague, que es lo mismo que tratamos de respetar durante nuestro gobierno, exceptuando 2009,
en un acuerdo con la CGT que dijimos, bueno, hay una crisis internacional, se cae... Bueno, Axel, una sola pregunta. En 2003, 2004, ¿cuánta gente pagaba? Más o menos 10%. Durante todo nuestro gobierno, 10, 11, 12%. ¿No aumentó, durante los 12 años no aumentó la cantidad de gente que pagaba el impuesto a la ganancia? Sí, solamente en 2009, cuando fue la crisis de 2008 de Lehman Brothers, hubo una situación de emergencia, se habló con la CGT, ese año no se actualizó el mínimo no imponible, y después, los años siguientes, los primeros años hubo más baja inflación y hasta 2007, pero igual después se empezó a actualizar el impuesto a las ganancias, 8 veces lo actualizamos. Ahora, Kicillof, perdóneme, Gustavo Gravia lo saluda. En el caso de que se hubiese actualizado por inflación el mínimo no imponible, ¿a partir de qué cifra se estaría pagando hoy el impuesto a las ganancias? Mira, si tomamos el coeficiente, digamos, el RIPTE, el de trabajadores, los salarios de los trabajadores, es uno de los indicadores del salario de los trabajadores, para que entienda la gente. No de inflación, sino de salario, que además ahora fue abajo de la inflación, ¿no? Este año con una... ¿Cuánto da? Está bien, pero ¿cuánto da desde 2013 mira, hasta ahora? Nosotros en 2013 fijamos el mínimo no imponible en 15.000, pero lo fijamos en 15.000 y dijimos, va a pagar el impuesto de ganancias aquel trabajador que en 2013 cobraba más de 15.000. Es decir, que quedó congelado y actualizado automáticamente, porque aunque vos después te subieran el salario, si en 2013 no ganaba más de 15.000, entonces lo que hay que actualizar es ese 15.000 de 2013. ¿Y hoy daría cuánto? Hoy actualizado, ese número da aproximadamente, estoy hablando para el soltero, aproximadamente 40.000 pesos. Y el gobierno está planteando 34. El nuestro actualizado, y eso marca el 10% que paga, que más gana. El corte para entrar dentro de ese 10% es más o menos 41.000. Así que coincide en nuestro criterio. No estamos haciendo lo que decía Ernesto, de que cuando nos vamos del gobierno empezamos a pedir cualquier cosa, que sí es lo que hace Macri y algún bloque opositor también, que ahora están poniendo proyectos para que se pague el impuesto a las ganancias, y en campaña definidamente dijeron nadie lo va a pagar. Entonces es una, no sé si estafa, pero mentira electoral como mínimo. Yo creo que es una estafa porque hay gente que votó por eso. Entonces y después, digo, si me permiten un segundo, un argumento más. ¿Por qué no baja más la cantidad de gente que paga impuesto a las ganancias? Dice Macri, por cuestiones presupuestarias, ¿no? Porque no alcanza el presupuesto, se va a generar un rojo. Pero el rojo lo generó él perdonándole, sin ser tan prudente y tan avaro, digamos, el impuesto a las ganancias el impuesto a las ganancias no, las retenciones a los exportadores de grano, las retenciones a las mineras, el impuesto a los altos ingresos, porque ahora dicen ganancias es el más progresivo. No, el más progresivo es bienes personales. Bienes personales. Axel, te agradezco mucho la diferencia de atendernos y cuida la voz. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo.